¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Emisión número 25 de Periodistas aquí por Televisión Regional. Hoy vamos a estar profundizando un tema que nos atañe, ¿no?, a todos los trabajadores, que ha generado muchísimo debate en distintas cámaras, también en cada rinconcito del trabajo de cada uno, en sus respectivos gremios, y lógicamente con una participación activa de abogados, de trabajadores y trabajadoras, y obviamente también del Estado como partícipe necesario. Hoy me vine con este look, como para... Quedé un poquito lejos de usted. He vivido en la primavera, soy un tipo muy afectivo en ese mes, así que... Muy colorido, muy colorido. Muy colorido. Colores medio que no me hacen a mí... ¿Fue al picnic pero el no sábado? importa. ¿Cómo? ¿Tuvo el picnic el sábado? No, debo admitir que no soy muy amigo Bueno. del festejo. Yo era de esos pibes que disfrutaban cuando llovía, pero no importa. ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien? Bien. Bueno, lindo tema para profundizar hoy. Sí, es un tema que realmente a lo largo del tiempo, fundamentalmente aquí en la provincia de Santa Fe, ha tenido panquequeadas, si se quiere hablar de cuestiones de los que estaban primero a favor. Siempre en arco político, después resistencia. No, seguro. Siempre, ¿no? Hemos hecho y hemos hablado fundamentalmente en nuestros programas de radio de lo que era el negocio de tener las ART como controladores del trabajo, ¿no?, como aseguradoras del trabajo, porque era un negocio para los amigos. Sí, como siempre, claro, tal cual. Bueno, vamos a estar vamos a presentar, charlando. sí, tenemos invitados, usted lo presenta y después empezamos con la ida y vuelta. Estamos con Marco Andrés Pozzi, que es del Sindicato de Aceiteros y Demostradores, así me dijo que lo dijera. La Federación Aceitera. Sí, la Federación. Luciana Sensi, abogada, miembro de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario, y el amigo Diego Ainswain. Sí, señor. Que es el presidente de CIPRUS, el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud. Bueno, ya habitué aquí al programa. Ya ha venido a intercambiar sobre otros temas también que hacen a la realidad. Los trabajadores siempre están en el debate. Exactamente. Bueno, bienvenida Luciana, bienvenidos Marco, Diego, gracias por estar. Gracias a ustedes. Vamos a arrancar por la compañera acá, preguntarle esto que han intentado, digamos, parte del arco político, impulsado, digamos, por los empresarios, de ponerle como título rutilante la industrialización del juicio, ¿no?, como para descalificar un poco el camino que hacen los abogados laboralistas y, lógicamente, tratar de fijar la mira en el trabajador o la trabajadora. ¿Cómo podemos, digamos, abordar esa descalificación, ¿no? Bueno, esa descalificación no es algo nuevo. Esto ya ha sido planteado también en la década de los 90, la industria del juicio, para fundamentar determinadas reformas regresivas en materia de derechos laborales. Tal cual. Este es el discurso que utiliza el sector del poder económico para precisamente avanzar o darle un fundamento al avance en contra de los derechos y las conquistas obreras y de los trabajadores. Nosotros más que industrialización del juicio o industria del juicio, nosotros lo denominamos industria del incumplimiento, porque en realidad los juicios laborales que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe y en el país tienen que ver precisamente con incumplimientos que en materia de salud y seguridad laboral llevan adelante las empresas, es decir, no hace falta recorrer los lugares de trabajo, porque ya en la provincia de Santa Fe tenemos muertes obreras en los últimos meses como consecuencia de las malas y pésimas condiciones de trabajo en las cuales desarrollan sus labores, fundamentalmente dadas por la precarización, además laboral, que hoy tenemos. Muchas de las muertes obreras y de los accidentes de trabajo son protagonizados por trabajadores que se encuentran tercerizados,
sin las mínimas condiciones de salud, sin las mismas condiciones de seguridad y sin las mínimas condiciones de capacitación y con una gran precariedad en sus contratos de trabajo, lo cual obviamente facilita que se desarrollen que sean protagonistas de mayor cantidad de accidentes laborales. Transformados en sujetos descartables, ¿no? Exactamente, entonces las verdaderas causas de los incumplimientos que se dan en la industria y que a su vez son los que originan los justos reclamos laborales en los tribunales del trabajo, no son discutidas en nuestra provincia, no son discutidas en nuestra nación. Entonces nosotros consideramos que si vamos a discutir la siniestralidad laboral, discutamos verdaderamente las causas de esa siniestralidad. ¿En qué quedó esa firma de aquel acuerdo del Consejo Mixto de Seguridad Laboral que se hizo en el 2008 en la gobernación de Hermes Wiener con Rodríguez como ministro de Trabajo, ¿no? Se hizo una especie de creación de ese Consejo Mixto. ¿En qué quedó eso? Sí, en realidad hay una ley en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe fue pionera en legislación en materia de comités mixtos de salud y seguridad laboral, que son comités paritarios donde ambas partes, la parte empleadora y la parte sindical, pueden discutir sus condiciones de trabajo, pueden parar y vetar tareas que resulten peligrosas para los trabajadores. Eso la provincia sí fue pionera legislativamente, si bien ya existen algunos convenios colectivos de trabajo, esta figura o ya existía en ese momento, fue pionera en la cuestión legislativa en este tema. La verdad que hay una gran regresión desde ese momento hasta el día de la fecha con lo que está proponiendo el Ejecutivo de la provincia en materia de riesgos laborales. Hay una gran regresión en la postura política que ha mantenido el gobierno. Si, digamos, no basta ver precisamente lo que vos planteás, ¿no? En un momento se planteó la creación de los comités mixtos precisamente para prevenir riesgos del trabajo y ahora se está planteando un claro desmejoramiento en los derechos que tienen los trabajadores en el acceso a la justicia y en defender sus derechos dañados como consecuencia precisamente de los incumplimientos patronales. Seguro. Vamos con Marco y pasamos con Diego. Hacemos un arranque de todos. Marco, ustedes como industriales, ¿no? Que por ahí hay muchos gremios que se han adherido, digamos, a esta modificación, claramente con una postura que podemos referenciarla como antiobrera. Ustedes como industriales que la ven un poco más, ¿no? En el seno de la conflictividad, donde hay siniestralidad, donde hay muertes obreras, ¿qué pueden llegar a reflexionar en todo esto, ¿no? Un poco siguiendo el hilo de lo que decía Luciana, yo creo que hay una desacreditación del trabajador, así como no reconocen la capacidad productiva que tenemos nosotros en nuestras manos, también nos quieren hacer culpables de las pérdidas a través de la RT que puede tener una empresa. Hay un desconocimiento por el trabajo seguro, por las condiciones de trabajo y por las condiciones de medio ambiente que tenemos dentro de la fábrica. En este caso, hasta se nos llegó, por ejemplo, en la audiencia pública del otro día, se nos llegó a tildar de idiotas, que cualquier laboralista venía y nos decía lo que teníamos que hacer, cuando nosotros por ahí llevamos trabajos adelante desde los comités que nombraba Luciana, de los comités mixtos, en conjunto con los laboralistas, porque el compañero que desgraciadamente sufre un accidente o tiene una enfermedad dentro de la fábrica, tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir trabajando con otras condiciones, ¿no es cierto?, para mejorar o para sostener la vida que llevaba hasta ahí, en el caso de que no se pueda prevenir. Y en la prevención, que esta ley, acá claramente no se habla de prevención, es un lugar o es un espacio en donde se ha quedado el tiempo y no ha ido desarrollándose de la manera que sí se desarrolló el modelo productivo. Entonces, esta pregunta que hacía Juan, acerca del 2008 hasta acá, ¿qué pasó con la ley del comité? Bueno, es una ley que si bien nos marcó como un hecho progresista dentro de la salud laboral, se ha quedado en el tiempo. Entonces, nosotros lo que decimos desde nuestros sectores, bueno, discutamos seguridad, discutamos salud, pero que se haga cargo quien se tenga que hacer cargo de nuestra salud. Se quedó en el tiempo adrede, digamos. La han dejado quedar en el tiempo. Exactamente, porque hay temas que evitan tocar. El caso de las enfermedades profesionales, por ejemplo, es un tema que a nosotros nos toca muy de cerca y que cuando tenemos que salir a discutir eso, nos quedamos a pie porque
hay muchas enfermedades que no se contemplan, hay mucha lesión en el cuerpo que queda que no se contempla desde la ley y terminan siendo discusiones más gremiales que no debería llegar a ser eso, porque tendríamos que tener una ley que nos proteja. Entonces me parece que ahí es donde se quedó en el tiempo la cuestión de los comités mixtos, en la evolución o ir acompañando el proceso para nosotros poder así discutir, y me repito, el proceso productivo y hacerlo en condiciones sanas para nosotros. Absolutamente. Diego, esta pregunta no sé si te va a generar, digamos, porque algo, ¿no? Porque el tema es el siguiente. Hay mucha gente, y más en este momento político, que sale un partido político a decir una cosa, otro partido político a decir otra. Hay mucha gente que no sabe lo que es ART, los consejos mixtos de seguridad laboral. Digo, ¿por qué no a la ART le dicen los trabajadores? ¿Por qué no? Nosotros planteamos tres cosas claramente. La primera cuestión es que esta ley fue parte de la política que se aplicó el año pasado, digamos, y en los últimos, en general, en los últimos 3 años, de avanzada sobre los derechos de los trabajadores. No fue una ley que estuvo sola, sino estuvo acompañada con el intento de flexibilizar los convenios colectivos de trabajo, estuvo acompañada de la nueva ley jubilatoria, y no hubo una declaración del presidente Macri que estuvo en la provincia de Santa Fe. Cada vez que vino Macri a la provincia de Santa Fe, lo primero que pidió en la provincia es la adhesión a esta ley. Si vos repasás cualquier diario, digamos, la segunda persona que suena, digamos, pidiendo esta ley, en general han sido la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara Argentina de la Construcción. Digo, esto es una falsa dicotomía entre lo de pequeña y mediana empresa y trabajadores. Digo, acá hay una idea clara en los sectores concentrados digamos, que este modelo económico ha producido ganancias extraordinarias, son los principales que han querido aplicar esta ley. Segundo, decimos que no tiene nada que ver, para la que nos escuchan. Hoy todas las personas, 2 personas por día se mueren en Argentina por accidentes laborales, y el año pasado hubo más de 800.000 denuncias de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Esta ley no va a discutir eso. No va a hacer que el trabajador que hoy no está mirando esté más seguro cuando llega a su trabajo, o que no se muera como pasa en las multinacionales del cordón, donde se mueren ahogados por cereal, claro, o se caen adentro de una tolva con aceite hirviendo. Digamos. Eso no va a discutir ni va a reparar la salud de los trabajadores. Y el tercer punto, cuando plantean que lo que encarecen los costos laborales, esto que tan... Sí, el trabajador como un costo laboral, ¿no? Esa cuestión del costo laboral, hoy los problemas de los costos laborales no tienen que ver, o el costo de la producción no tiene que ver con la salud de los trabajadores, tiene que ver con el 80% de las tasas de interés, tiene que ver con el negocio financiero, tiene que ver con el carry trade, tiene que ver con las tarifas que cobran. Por lo tanto, la ministra Siciliani, que para nosotros ha hecho un papel muy malo en la audiencia pública, ha llegado a plantear que venía en nombre de los empresarios. No, si el poder político va a una audiencia pública donde se va a discutir riesgo y seguridad del trabajo y va a hablar desde el punto de vista de los empresarios, consideramos que es totalmente nocivo, y además nos preguntamos, es una ley que sale con la aprobación unánime en el Senado. De todos los bloques la terminaron aprobando en el Senado. No entendemos cuál es, no hubo una sola voz disidente. Nos preguntamos, ¿es un guiño a quién? ¿Es un guiño a las actuales autoridades? ¿Es un guiño a las autoridades que vienen? ¿Es un guiño a las autoridades nacionales? Como una cueva de lobistas también, ¿no? Una cueva de lobistas, claro, tal cual. No, por eso celebramos el debate que se dio en la audiencia pública, donde también vinieron empresarios que nosotros los entendemos. Porque también otra cuestión, las alícuotas que pagan las empresas, las alícuotas que pagan las empresas a las ART, las pequeñas y medianas empresas pagan el doble que las grandes empresas en relación a lo que pagan como alícuota a la empresa aseguradora de riesgo de trabajo. O sea que también habla de una regresión. Acá el problema sigue siendo el mismo. Las tarifas, lo impositivo, las alícuotas para RT, que matan la producción, son para los trabajadores, para los pequeños y los medianas industrias. Por eso del otro lado tenemos, vuelvo a repetir, la Bolsa de Comercio, la Cámara de Senadores, la Cámara Argentina de Construcción, que hace el lobby fuertemente para que esto se apruebe. Bueno, es un negocio de la aseguradora en desprecio de la salud de los trabajadores, ¿no? No queda duda de eso. Primera tanda, ¿le parece? Bárbaro. Vamos.
Y llegó el momento de la hacienda. Bueno, ¿Va a pasar por ahí en algún momento? no, pues después me echan en cara. Bueno, la hacienda, carnes, pollos, embutidos. La hacienda también tiene la roticería ahí en la calle Mendoza 1789, 440-9528 es el teléfono, o en Alén 1577, 447-0899, la hacienda Calidad en Carne. Bueno, y saludamos a algunos amigos ahí de Sabor Argentino también, el almacén más popular que tiene Barrio Bosque. Abierto los 365 días del año, uno le Lo dice, están extrañando no ahí, se autoexploten, pero... Y me fui. Pero bueno, el gran saludo a la gente de Sabor Argentino, congelados, toda la marca de vinos, de cervezas y los mejores precios de la zona. Bárbaro. Siempre abierto, bueno. A donde te engancha la madrugada, está abierto. Bueno. Así que bueno, una salidita. Bueno, ahora continuamos con este debate tan importante. Volvemos con Luciana. ¿Qué perspectivas tienen, digamos, en torno al futuro, ¿no? Si se va a poder aplicar, cómo ven el panorama, creen que se debe profundizar aún más el debate, de lograr aún más consensos o ya está definido, digamos, los actores de un lado y de otro. Bueno, nosotros consideramos que no debe sancionarse esta ley definitivamente, inclusive teniendo en cuenta, además de cuestiones técnicas que brevemente... ¿Por qué significa un desmejoramiento en los derechos de los trabajadores? Primero, porque establece una instancia obligatoria antes de acceder a la justicia, lo cual viola el derecho de acceso a la justicia que constitucionalmente tienen todos los trabajadores y también los ciudadanos de Argentina. Establece plazos de caducidad para acceder a la justicia totalmente discriminatorios respecto del resto de la población, que no estaban contemplados en la ley y en la legislación de fondo previamente. Establece un plazo de 45 días, lo cual es absolutamente discriminatorio e inconstitucional. Fue declarado inconstitucional inclusive en diferentes provincias del país donde ya están aplicando esta legislación. Establece requisitos para iniciar la demanda por parte de los trabajadores, requisitos con informes médicos que deberán pagar a médicos para iniciar las demandas ante la justicia, una serie de cuestiones que son regresivas en materia de derechos con respecto a lo que hay hoy en día. Y lo que entendemos también es que precisamente plantear un desmejoramiento de los derechos laborales hoy, en esta coyuntura donde precisamente los más golpeados por este sistema económico son los sectores más vulnerables de la sociedad, los trabajadores, los desocupados y demás, implica lisa y llanamente un aniquilamiento de los derechos que hoy tenemos en materia de legislación social. Es decir, desde el poder político plantear esta reforma a la ley de derecho al trabajo en nuestra provincia de Santa Fe directamente significa aniquilar los mínimos derechos que la legislación social hoy contempla en nuestro país. Bien. Bueno, hace unos días desde Nación se planteaba que Santa Fe es la provincia que más juicios laborales plantea, en detrimento de las empresas. ¿Cómo lo toman esto los trabajadores? Allanando el camino, ¿no? Un poquito la gente, ¿no? Yo creo que hay dos modelos bien claros acá, de resistencia de los trabajadores y de no resistencia. Diego nombraba el cordón industrial, y en el cordón industrial nosotros claramente tenemos una división, lo que tiene que ver con Federación, que es un sindicato que apuesta a defender la salud de los trabajadores como debe ser, y lo que tiene que ver con San Lorenzo y Puerto San Martín. Claramente la forma que abarata el costo laboral es la de Puerto San Martín y San Lorenzo, pero no nos podemos olvidar que en los últimos 2 años hubo 7 muertos y no tenemos ningún responsable de esas muertes. Más allá de la pérdida del compañero que ha fallecido trabajando, que él tendría que haber seguido como llegó a su trabajo y sin embargo salió muerto, nunca hemos llegado a encontrar el verdadero responsable de que se mueran los compañeros de trabajo. Entonces, está muy claro la defensa que nosotros vamos a seguir haciendo desde el sector industrial al que yo pertenezco, el de aceitero, resistiendo desde dentro de la fábrica, porque es muy claro también el resultado. Nosotros no tenemos muerte obrera, pero porque llevamos adelante una lucha a la ya desprotección de la ley que tenemos, y del otro lado está lo otro, que te garantiza que vas a tener un bajo costo económico, un bajo costo laboral, claro, pero con muertos encima. La culpa del trabajador que se muere.
Sí, Parece seguro. que fuera, ¿no? Acá se dice accidente laboral y en realidad es un crimen. Sí, Que totalmente. una persona muera es un crimen y sobre Totalmente. todo si, me parece a mí, si hay una ganancia exuberante como la que tienen las multinacionales que nosotros enfrentamos todo el tiempo. Absolutamente. Digo, Que en realidad también es un argumento falso. Los propios juicios, la litigiosidad ha ido bajando. Digo, no solamente en los últimos 2 años hay menos juicios, no solamente en Santa Fe, en toda la Argentina. O sea que no, digamos, y no fue gracias a esta ley. Digo, la provincia de Santa Fe Claro. inclusive bajó más que en otras jurisdicciones que tienen esta ley aplicada. O sea que además hay que estudiar las causas de litigiosidad. Digo, un trabajador va, ¿por qué? Porque las ART no reconocen las enfermedades profesionales, porque le rechazan las presentaciones, porque no les reconocen las reagudizaciones, porque hay malos tratos inclusive de los lugares en donde tienen que hacer su recuperación, hay maltrato. Digo, ahí se explica la litigiosidad, no porque un trabajador. Después también lo han aclarado los abogados laboralistas. Nosotros sabemos que hay algunos estudios que plantean el caranchismo y eso, digamos, no es que los desconocemos, pero los propios abogados laboralistas han salido a plantear iniciativas para perseguir el caranchismo. tal cual. Digo, no, es un reduccionismo falaz, digamos. es ¿no? discutir eso, ¿no? Eso creo que ya está totalmente perimido. Habrá que hacer las cosas que los propios abogados laboralistas piden, digamos, de esa persecución. Y la otra es hay que discutir, digo, condiciones, medio ambiente de trabajo y modelo productivo. Como si tuvieran muy limpito lo que hacen la aseveración, ¿no? Sí, Los bueno, empresarios, los mismos políticos, ¿no? Seguramente. Última tanda, Última así después tanda. cerramos ya con los tres y vamos con alguna reflexión final. Bárbaro. Y bueno, llegó el momento de la galette. La galette, mire eso. ¿eh? La galette, alimentación saludable, la galette, mucho más que una panadería, la galette, Montevideo y Juan Manuel de Rosas, la galette, mucho más que una panadería. Bueno, mandamos un beso grande a la gente de la caleta, ¿eh? Hoy es lunes, empieza la dieta. Mañana se termina. Bueno, para finalizar nos quedan un poquito más de 4 minutos. Una reflexión final, digamos, de Marco, de Luciana, de Diego, como para terminar de encuadrar esta charla. Repetir, desde el sector al que yo represento, rechazamos totalmente la adhesión a la ley. Estamos dispuestos a discutir condiciones de trabajo, condiciones de salud, pero de esta discusión nos quedamos afuera. Nos encontramos ahora con media ley sancionada por el Senado. Entonces claramente es algo que no interesa que nosotros debatamos. Un poco eso, esperar a ver qué pasa ahora en diputados y seguir La la respuesta, no sé, estará imagino en las calles como históricamente, ¿no? y nosotros la vamos a seguir, ¿no? Luciana. Pedirles al sector político que respete la Constitución Nacional, que respete la Constitución Provincial, que entienda que el derecho al trabajo es una legislación social que protege a los trabajadores, que estamos en el siglo XXI, que no podemos volver para atrás, porque además hay un principio que es el principio de progresividad, que establece que siempre se deben mejorar las condiciones, Y no nunca ser empeorarlas. regresivo, claro. Y esta ley es un claro empeoramiento de las condiciones de trabajo. Entonces, pedirle al Poder Político, pedirle a los diputados que estén a la altura de las circunstancias y que discutan una agenda que la establezcan los trabajadores. Eso es lo que necesitamos, una agenda que establezca el pueblo, y la mayoría del pueblo es el pueblo trabajador. Entonces, los representantes del pueblo deberían ser representantes de la mayoría del pueblo, que son los trabajadores y que están pidiendo discutir otras cuestiones. Si quieren discutir la litigiosidad, discutamos los incumplimientos de las empresas, discutamos los incumplimientos de la ART, discutamos por qué los trabajadores están obligados a ir a los tribunales, por qué los trabajadores están obligados a ir a los conflictos, cuál es la situación laboral
que hoy tenemos hoy en día en Santa Fe, en el cordón industrial, y cuáles son las causas de las muertes y las enfermedades de los profesionales que hoy tienen los obreros y los trabajadores de nuestra provincia. Eso queremos que discutan los señores diputados y los señores y señoras senadores. Clarísimo. Si los diputados tienen en su mano el futuro de cientos de trabajadores, si nosotros tomamos las declaraciones que han hecho cada uno en su momento ante cada presión del gobierno nacional, esta ley no pasaría. En eso, en relación a lo que vos dijiste de Panqueque, esperamos que se respeten los compromisos que han asumido y hay que discutir verdaderamente cómo se plantea el modelo productivo, tenemos que discutir tarifas, tenemos que discutir una reforma impositiva, tenemos que discutir cómo mejoramos la salud de los trabajadores, digo, si queremos tener una Argentina que sea distinto, y entendemos que en el próximo tiempo va a ser un momento de seguir movilizados, seguir en las calles, porque esta iniciativa, digo, no es una iniciativa que aparece sola, aislada, claro, sino que es la discusión en la Argentina a dónde vamos, digamos, qué es lo que queremos para el futuro de todos los trabajadores y en general de la nación. Queda claro. La semana pasada hablamos sobre la importación de basura. Entre otras cositas, ¿no? Entre otras cosas, sí. El desprecio que hay sobre la vida humana en nuestro mundo, pero también en nuestro país sobre todas las cosas. Y esto también tiene que ver con el desprecio de la vida humana. No es la cuestión del medio ambiente, pero es la cuestión de, le importa, como dijimos los otros días, el dinero. ¿Cuánto van a ganar? No le importa la vida de un trabajador, sino si le sale más caro tener cuestiones de seguridad o le sale más caro pagar esa vida. Y Sí, finalmente y la cuenta da que le sale más barato que se muera. Y los límites de la política, ¿no? De cada partido que por ahí tiene que hacer el poder, ya sea nacional, si bien tenemos un gobierno claramente a favor, digamos, ¿no? del empresariado, porque prácticamente es un gobierno de empresarios, sino también los límites que tienen las gobernaciones, las comunas y los municipios, cuando el lobby, ¿no? del poder concentrador económico es tan fuerte como el actual. Volvemos a agradecer el tiempo y vamos a arreglar la apuesta, vamos a ver si lo volvemos a invitar de acá a unos programas para ver cómo sigue todo de cerca, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias por Bueno, Bueno, Juan, nos vamos, nos reencontramos la semana que viene. hasta la semana que viene. Hasta luego.